Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les damos a todos la bienvenida a esta nueva sesión del Nodo Americanización de Saberes de la red GeoPAM. Y en esta ocasión quiero agradecer a los organizadores, a Andrés, a Mariana y a Carmen, quien ha estado en contacto con, Carmen Rodríguez ha estado en contacto con el doctor Ervik, y pues gracias por organizar esta sesión. Y bueno, en esta ocasión es el doctor Jeffrey Ervik el que nos acompaña, y pues voy a presentarlo de manera breve, porque para darle a él la palabra, el doctor Ervik es profesor de la Universidad de California en Santa Cruz. Él está en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y su investigación y docencia se han interesado en los procesos de la construcción de límites o fronteras a través del tiempo y los movimientos de la población que las atraviesa estos límites, ¿no? Analiza también la manera en que los documentos históricos son producidos y preservados y cómo estos procesos estructuran la memoria histórica y las imaginaciones geográficas. Se enfoca entre los territorios americanos con un interés particular en el sureste de Sudamérica, áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil en particular. Hoy nos va a hablar sobre su libro que se llama Where Caciques and Mapmakers Met, que pues lo medio parafraseamos como entre caciques y cartógrafos, ¿no? O sea, más o menos es sobre esta relación en esta construcción del límite, donde, bueno, explora la manera en que las comunidades indígenas autónomas, conocidas como charrúas y minuanes, respondieron a los esfuerzos iberoamericanos para crear el límite entre Brasil y la Sudamérica hispana en el siglo XVIII. Además de este libro, el doctor Ervik es autor de varios artículos y capítulos e imparte distintos cursos sobre América Latina, en los que aborda temas como colonialismo, nacionalismo, pensamiento espacial, migración y la agencia histórica de indígenas y afroamericanos. Y bueno, en esta ocasión, como les comentaba, nos va a hablar sobre este tema entre caciques y cartógrafos, y nos parece fascinante, y le damos la palabra al doctor Jeffrey Ervik. Muchas gracias por estar aquí y por este tiempo. Gracias, Jeffrey. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Primero voy a compartir mi pantalla. Y ahora voy a poner el reloj para respetar el tiempo. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a toda la red de GeoPAM por la invitación. Ha sido muy grato aprender de su red y, como veníamos hablando antes, aprender qué es una red. Y en particular me gustaría agradecerle a Carmen Rodríguez por organizar el evento. Lo hiciste muy fácil para mí y realmente estoy muy agradecido. Y gracias a todas, a todos, a todos por tomar el tiempo de venir acá y escuchar la presentación. Voy a hacer todo lo posible para que valga la pena. Me agrada profundamente tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre mi libro. Y durante los próximos 50 minutos intentaré hacer dos cosas. Primero, voy a presentar el libro en términos generales. Y segundo, durante la mayor parte del tiempo, usaré dos ejemplos del libro a modo de ilustrar las fuentes históricas que analicé, las preguntas que planteé y las estrategias que implementé para tratar de responder a esas preguntas. Este libro, que lamentablemente no salió todavía en castellano, sale, sino en diciembre, a principios de 2022. En inglés se llama Where Caciques and Mapmakers Met. En español se llama Entre Caciques y Cartógrafos y sale con Prometeo Libros de Buenos Aires. Este libro examina los intentos luso-hispánicos de marcar y materializar un límite geográfico entre Brasil e Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XVIII. En el libro analizo cómo varias sociedades indígenas, con lo cual quiero decir indígenas no subordinados a ninguna corona y que no vivían en misiones, cómo ellos impactaron el proceso de demarcación, cómo algunos aprovecharon de ella, por lo menos por un tiempo, y cómo la creación y eventual
disolución del límite resultó en situaciones de precariedad para otros. Esta investigación que surgió de una tensión que yo percibí entre dos literaturas que me han influido mucho en mi forma de ver el pasado, e imaginar el pasado. Por un lado, la historia de la cartografía en los últimos 30, 35 años nos ha enseñado mucho sobre el poder de los mapas, sobre todo el poder discursivo de los mapas. Al mismo tiempo, los estudios de frontera, lo que en inglés se llaman Borderland Studies, han tomado otra postura en cuanto al poder de los mapas, que realmente los han tratado como textos no tan importantes para lo material en las zonas de frontera, a través de simplemente ignorar ciertas expresiones geográficas o simplemente para enfatizar la soberanía o por lo menos la autonomía indígena en esos mismos espacios. Así que lo que yo quería saber en esta investigación era si la cartografía, por sobre todo la demarcación de un límite interimperial, fue significativa para los indígenas que ejercían autoridad en esas zonas. Y en el caso de que sí, ¿cómo respondieron? ¿Qué hicieron? Y a modo de examinar estos temas, elegí focalizarme en dos expediciones geográficas mandadas por España y Portugal para demarcar un límite entre Brasil e Hispanoamérica, las cuales ocurrieron en la década de 1750 bajo el Tratado de Madrid y durante las décadas de 1780 y 1790 bajo el Tratado de San Ildefonso. Así que lo que se puede ver en este mapa es una representación general de dónde tenían que trazar las líneas según los textos de los tratados y según las instrucciones que dieron a las propias partidas demarcadoras, ¿no? Elegí este caso por varios motivos. Estas fueron las expediciones geográficas más grandes de la historia de América del Sur, hasta donde yo sé por lo menos, y quizás en todas las Américas. Y fue la primera vez que los dos imperios colaboraron de esta manera para demarcar un límite continental. Para que tengan una idea, este límite hubiera medido más o menos 15.000 kilómetros y hubiera empleado entre 2.000 y 3.000 trabajadores por tratado. O sea, no tenemos números exactos por la dispersión de documentación, pero podemos usar esto como estimativos. Y la expedición extendió a lo largo de todo el continente. Hubo subdivisiones que trabajaron en distintas partes del límite, desde casi la costa caribeña, en el Amazonas, por el Pantanal, y en el Río de la Plata. Pero en vez de analizar las expediciones geográficas de una mirada como muy, muy amplia, tratando de verlo a nivel continental, decidí focalizarme en una zona en particular porque mi interés principal fueron los actores indígenas y sus respuestas y sus propias territorialidades y cómo interactuaron con la demarcación del límite. Y elegí focalizarme en el este del Río de la Plata, una zona que corresponde más o menos con los límites actuales de Uruguay, el noreste argentino, o sea, las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y el sur de Brasil, el estado de Rio Grande do Sul. Y elegí esta zona en particular, o sea, más allá de vínculos personales, porque era una de las zonas más importantes para las expediciones. Si uno se fija en el texto de los tratados, es la zona más tratada en términos de artículos y de enfoque, junto con Amazonas. Pero más allá de eso, es una zona en donde las sociedades autónomas de indígenas han sido borradas de las historias regionales, o por lo menos tratados como actores periféricos, bajo el concepto de que esta era una zona fronteriza, pero una triple frontera entre españoles,
portugueses y todo el complejo de misiones de jesuitas y guaraníes. Así que incluso dentro de la etnohistoria, los indígenas autónomos de esta zona han ocupado una posición muy periférica. Y si hablamos de los indígenas autónomos de esta zona en particular, en el siglo XVIII, los rótulos étnicos que más aparecían en la documentación eran los siguientes: boanes, charrúas, guenoas, minuanos y charros. Yo sigo la historia argentina en interpretar estos rótulos étnicos como identidades impuestas, más representativos de la imaginación colonial en cuanto a la organización social indígena y no formas de autoidentificación en ese momento. No, hoy en día, charrúa, por sobre todo, es una identidad muy importante y fuerte, pero en el siglo XVIII no tenemos evidencia de autoidentificación indígena de esa forma, ¿no? Por eso trato de focalizarme en las tolderías. Una toldería siendo una colección de toldos o como un acampamento móvil que representaba como una unidad comunitaria. Voy a hablar con eso un poco más detalle en unos minutos, pero me focalizo en las tolderías porque para mí la ubicación de la toldería significaba más que el rótulo étnico que usaba el escritor colonial, en términos de entender sus movimientos y sus acciones. Bueno, en el libro hago dos argumentos principales. Primero, que al momento de demarcar un límite a mediados del siglo XVIII, las tierras disputadas entre España y Portugal fueron controladas por sociedades indígenas organizadas en tolderías, por lo menos en esta zona. Y segundo, para realizar o subvertir los supuestos límites después de las demarcaciones, los españoles y los portugueses, o los hispano-criollos y los luso-brasileños, dependían de las tolderías. Y a su vez, algunas tolderías lograron aprovecharse de la necesidad colonial para avanzar sus propios intereses, por lo menos por algunas décadas. Ahora, para explicar cómo llegué a estos argumentos, ahora quiero presentar voy a presentar dos ejemplos del libro. Y bueno, para el primero de dos ejemplos, quiero llevar a la segunda de las dos demarcaciones bajo el Tratado de San Ildefonso, en esta zona que marqué acá en violeta. El 1 de enero del año 1787, una partida de geógrafos portugueses se cruzó con algunos minuanos. Los geógrafos y su convoy estaban viajando desde la costa atlántica con destino a las misiones de jesuitas y guaraníes, en lo que ahora es el sur de Brasil. A pesar del destacamento de militares que los acompañaban, los viajeros se encontraban lejos de cualquier refuerzo y determinaron que no les quedaba otra opción que parar cuando los hombres y las mujeres se acercaron. Según los diarios de algunos oficiales de las partidas, los minuanos no llevaban armas, pero sí declararon que las tierras por las que pasaban los portugueses les pertenecían a ellos, a las tolderías. Por lo tanto, los minuanos afirmaron que tenían el derecho de cobrarles a los viajeros y exigieron un pago en forma de aguardiente, vino, azúcar, sal, cuchillos, tabaco, yerba mate, lienzos y sombreros, todo a cambio de su permiso de seguir por el camino. Los minuanos pasaron todo el día y toda la noche en el campamento de los portugueses hasta que los geógrafos realizaron el pago. Pasaron menos de 2 semanas cuando otro grupo de minuanos paró a los portugueses. Ellos tampoco llevaban armas, según los diarios de los portugueses, pero también declararon que era su derecho cobrarles a los viajeros. Esta vez el comandante portugués consintió inmediatamente, pero al día siguiente un tercer grupo de minuanos se aproximó a los viajeros y les cobró de nuevo. A esta altura,
habiendo gastado la mayoría de sus recursos en los últimos 2 encuentros, los portugueses no tenían otro remedio que entregar una parte de sus caballos y sus bueyes. O sea, los animales que estaban llevándolos a ellos y llevando la carga. Llegaron a las misiones algunos días después, pero notaron en sus diarios que habían demarcado esa porción del límite interimperial con mucha prisa y con pocos detalles. No fue única. Eran solamente una de varias partidas de marcadores españolas y portuguesas que hicieron el mismo recorrido. Y cada uno tuvo una experiencia similar. En cada caso, varios grupos de minuanos los detuvieron y extrajeron algún pago a cambio de su permiso para atravesar sus tierras. De hecho, la mayoría de las partidas habían alocado recursos para tal fin, que los vi en los libros de Hacienda, con el conocimiento de que sería la única manera de realizar su trabajo. Ahora, estos fueron entre los primeros documentos que consulté sobre este caso, y para mí la cosa que más evidente a través de leer esos era la contradicción entre el gesto o la declaración de posesión a través de estas partidas y las acciones de las mismas partidas de marcadores que demostraban el poder indígena en esas zonas. Y estos documentos generaron varias preguntas para mí. Primero, preguntas analíticas, ¿no? ¿Era verdad que España y Portugal controlaban estas tierras? ¿No? ¿Eran tierras de ellos o eran tierras indígenas? O tierras con muchos soberanos. Pero también surgieron algunas preguntas mucho más básicas, ¿no? ¿Dónde estaban los asentamientos portugueses, españoles y de las misiones en esta zona? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Cuál es su alcance territorial? ¿Y cuáles eran las tierras que reivindicaban para ellos mismos? También, ¿dónde están las tonterías? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran las comunidades o los rótulos étnicos que más se usaban en esa zona? ¿Qué tierras pertenecían a ellos? ¿Y cuáles eran las tierras que ellos reivindicaban como parte dentro de sus epistemologías, obviamente, pero como parte de sus tierras? Y para responder a estas preguntas, hice lo que haría, me imagino, cualquier historiador, y eso es que empecé por la historiografía regional. Me acuerdo muy bien, porque estos fueron los primeros meses de la investigación. Junté como todos los textos que pude encontrar y conseguir, y cualquier texto que hablaba sobre, que hacía algún planteo sobre una geografía étnica o de esa zona en ese momento. Y encontré más de 100 textos, más o menos 100 decían algo ambiguo, pero encontré 46 que hicieron argumentos muy, muy concretos. Y eran de dos formas. Por un lado, había argumentos como de la vieja antropología sobre como el supuesto hábitat de supuestas comunidades étnicas, pero también existía una tendencia hacia narrar historias de migraciones étnicas y unidireccionales. Y eso es lo que quiero demostrar en los siguientes mapas. En el caso de minuanos, a la izquierda, y en el caso de charrúas, a la derecha, estos mapas representan todos los argumentos que pude encontrar de antropólogos, de historiadores, de geógrafos, hablando sobre estas supuestas migraciones étnicas. Así que esa es una representación de la historiografía o la literatura académica, no de migraciones verdaderas. Así que para explicar un poco qué es lo que están viendo en estos mapas, cada uno de estas flechas representa una instancia en que en un texto el autor o la autora hace el argumento de que, para el caso de los minoanos eran una comunidad de indígenas que vivían en el sur de Brasil durante los siglos XVI y XVII, pero para fines del siglo XVIII habían migrado hasta Entre Ríos en Argentina. O que habían empezado en los siglos XVI y XVII en Entre Ríos, Argentina, y después terminaron en Montevideo, ¿no? Cada una de esas flechas representa
una instancia que identifique en un texto académico donde el autor hace, o la autora hace uno de esos argumentos. Y la anchura de las flechas representa la cantidad de personas que hizo el mismo argumento. En el caso de minuanos, de una escala de 1 a 7, en el caso de los charrúas, de una escala de 1 a 6. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, lo que estamos viendo son geografías imposibles, ¿no? Son argumentos que se contradicen entre ellos, ¿no? Es imposible que todo esto sea verdad, porque acuérdense que son argumentos de migraciones étnicas y unidireccionales. Pero otra cosa que noté cuando puse esta información, cuando lo mapeé en un mapa con los límites actuales, o los límites de hoy en día, me di cuenta de casi cada una de estas supuestas migraciones atravesaban límites actuales que no existían durante el periodo colonial, o sea, límites internacionales o subnacionales, que no existían en ese momento. Y al volver a consultar estos textos, lo que me di cuenta era que el argumento, la función de ese argumento de supuestas migraciones era para narrar la emigración o la evacuación territorial de indígenas después de la llegada de hispano-criollos o luso-brasileros, ¿no? La idea era narrarlos, como sacarlos del escenario de la historia. Pero también hubo un componente metodológico. Y eso es que los investigadores lo que hacían, por sobre todo, era juntar cualquier manuscrito local que mencionaba cierto rótulo étnico, digamos charro, ¿no? Juntar toda esa documentación de los archivos locales. En Uruguay, el Archivo General de la Nación de Uruguay, quizás de la Biblioteca Nacional; en Argentina, el Archivo General de la Nación, o el Archivo Provincial de la Provincia de Santa Fe, etcétera, etcétera. Juntar todos esos documentos con cualquier fuente publicada que mencionaba también el mismo rótulo étnico. Y también cualquier mapa histórico que incluía ese rótulo étnico. Organizar toda esa documentación cronológicamente y narrar historias geográficas. Para poder narrar estas historias, uno tenía que aceptar, tal cual estaban, los rótulos étnicos que aparecían en los textos coloniales, e imaginar las personas a las que se referían como parte de la misma comunidad. Y esta tendencia metodológica necesariamente invisibilizaba a los indígenas autónomos. ¿Por qué? Bueno, usando el ejemplo de charrúas, por ejemplo. Si uno iba a la GN de Uruguay, la Región Nacional, y juntaba toda la documentación, lo que encontraría sería documentación sobre el viejo cabildo de Montevideo o de la gobernación, que cubría más o menos el sur de los límites actuales de Uruguay. Así que cuando los charrúas, si se alejaban un poco de Montevideo, desaparecían de la documentación local. Y para los investigadores, ellos y ellas interpretaban esa desaparición de la documentación no como el límite del alcance de los españoles que están en Montevideo, sino la evacuación de todo el territorio del Estado-Nación de Uruguay, ¿no? Y esto, lo que estoy representando, para ser claro, como que sigue existiendo esta tendencia. Pero también ha habido respuestas a eso, en general a través de enfoques muy, muy, muy locales. Lo que se ve hoy en día mucho en la historia regional son investigaciones de, por ejemplo, relaciones entre la ciudad, que ahora es en Argentina, de Santa Fe y los charrúas, o de Montevideo y minuanos, o de la misión de Yapeyú y charrúas y minuanos, ¿no? Pero hasta el momento, mientras yo estaba escribiendo el libro, no existía ningún argumento como al nivel regional para tratar de entender las territorialidades regionales de una forma que incluía las acciones indígenas de los autónomos. Pero más allá de eso, lo que me ayudó a hacer, me orientó un poco en mi investigación.
Y eso es que en vez de tratar de leer el campo, la zona de frontera, a través de la mirada de un archivo o de un imperio solo, quería tratar de imaginarlo de todos lados. ¿No? No tenemos documentos escritos por charrúas y por minuanos, o por guinoas, o boanes, o charros. Así que dependemos mucho de en este caso, de la documentación colonial. Así que lo que traté de hacer fue juntar distintos archivos nacionales, provinciales, privados, imperiales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que representan en este mapa. En el mapa acá lo que represento son los documentos que yo identifiqué, los manuscritos, que se referían a las tonderías de esta región, a través de mi propia investigación, pero también a través de leer todas las bibliografías de las investigaciones anteriores y ir a consultar esos documentos también. Logré identificar más o menos 700 manuscritos que están representados acá. Ahora, este ejercicio tiene sus problemas, o sea, lo que estoy representando en el mapa, ¿no? Y lo que no dije es que cada círculo representa la cantidad de manuscritos que logré identificar de una escala de 1 a 175 en el caso de Buenos Aires. El problema de esta representación es que, bueno, no todos los manuscritos son iguales, ¿no? Algunos brindan más información que otros, y que hay algunos que traten del mismo caso, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me parece que demuestra es la extrema dispersión y fragmentación de información sobre este espacio y sobre las acciones de los indígenas que se movían por este espacio. Así que si nos fijamos en el gráfico de arriba, vemos que ninguna ciudad tiene más del 31% de fuentes ya identificadas por mí o por otros investigadores relevantes al tema. Y ningún país tiene más del 39%. Calculé que más o menos 17% de estos manuscritos fueron publicados. Ahora, los números exactos no importan porque obviamente a través de encontrar más documentos y demás, como cambiarían. Pero lo que sí demuestra, más allá de la fragmentación, es que si tratamos de ver, de entender las acciones de los charrúas y los minuanos solamente a través de la mirada de los españoles, por un lado vemos como una porción, como la mitad de la posible documentación, pero más allá de eso, terminamos repitiendo su mirada geográfica. Lo mismo que si solamente lo miramos desde el lado brasileño. Así que lo que intenté hacer fue, a través de leer y comparar los distintos argumentos de un lado o del otro, tratar de identificar sus contradicciones. Y también tratar de seguir estos actores indígenas móviles que se movían de un lado a otro, que se movían por toda la zona. Y bueno, a través de este ejercicio y otras... O sea, estoy demostrando muchos mapas. También hay como una parte textual y todo eso, ¿no? No fue solamente no fueron solamente mapas digitales. Pero a través de este ejercicio, el contenido de los documentos, me di cuenta que la región, al momento de la primera demarcación, fue controlada principalmente por tolderías de charrúas, minuanos y otros. Y esto, para tratar de representar esto, tengo este mapa. Este mapa que aparece en el libro representa las ubicaciones de los asentamientos principales de los portugueses por el sur, por el este y por el sur, de los españoles por el oeste y por el sur, y de los jesuitas y guaraníes acá por el norte, por todo el perímetro de la región. Y por todo el campo vemos referencias a tonderías. Así que cada uno de estos círculos grises, cada uno representa una instancia en que un documento señala que había una tondería en cierto lugar, en cierto momento.
Este mapa representa los años 1675, 5 años antes de la fundación de Colonia del Sacramento, de los portugueses, que fue importante para todo el disputo interimperial, hasta 1750, el momento del Tratado de Madrid. ¿No? Quiero ser claro, este no es un mapa de las ubicaciones de las fonderías, es un mapa de archivos de información sobre las ubicaciones, ¿no? Obviamente había más fonderías de las que fueron representadas acá, que las ubicaciones que aparecen son lugares donde de algún modo u otro llegó a la persona que escribió el texto, y que es posible, y en algunos casos pude comprobar que algunos círculos se refieren a la misma tontería. Pero lo que sí se puede ver es que hasta el momento de la primera demarcación, las fonderías se movían por toda esta zona. Pero no solamente ocupaban esta zona. Si uno se fija en el contenido de los mismos documentos, se da cuenta que ellos están controlando el espacio a través de, por ejemplo, armar bloqueos en momentos de conflicto. En 1731 hicieron un bloqueo entre Montevideo y el campo. Lo hicieron en otro momento entre las misiones y el campo. Y en cada caso, los administradores coloniales temían que iban a tener que abandonar el asentamiento. En esta zona, en el medio, fue muy importante porque ahí es donde estaba todo el ganado salvaje, ¿no? El ganado vacuno que todos querían acceder. También vemos que casi cada vez que un escritor español, portugués, de las misiones, entraba en el espacio, en el campo acá, o viajaba con un guía indígena, o trataba de evadir las tolderías, ¿no? Escribían mucho sobre cómo que veían humo en el campo y por eso se escondían o que evitaban ese lugar. También vemos muchos pagos desde los asentamientos hacia las tolderías. Siempre narrados en los documentos como un modo de agasajarlos, pero si se ven en su conjunto yo los veo más como pagos de tributo o de reconocimiento de su autoridad. Ahora, un problema de un mapa así y del énfasis en la tondería y su ubicación en vez del rótulo étnico es que es posible que las tonderías parezcan como un grupo monolítico, y claramente no eran. No había muchas diferencias locales, muchos conflictos, pero también mucha coordinación. Cada tondería era, según la documentación que tenemos, una comunidad de entre 25 y 100 personas que movía por ciertas partes de la región, como ninguna tondería se movía libremente por toda la región, pero se movían por ciertos corredores, según las estaciones, o para mover el ganado, o para tratar de aprovechar distintos ecosistemas, y que estas comunidades locales fueron vinculadas por redes de parentesco, de comercio y de poder. Así que lo que se puede ver en este mapa es la misma información que la última, pero los puntos negros representan instancias en las cuales fueron nombrados ciertos caciques, y las estrellas representan el cacique nombrado en cada documento, en cada mapa, digo. Así que vemos ciertos corredores entre los ríos Paraná y el río Uruguay, o entre las cabeceras de los ríos que iban hacia el río Negro, que hacían hasta la Laguna de los Patos o la Laguna Merín, que había ciertos corredores donde se movían estos caciques para controlar el campo, ¿no? Así que si lo tengo hasta ahora, si aceptan este argumento, que era tierra principalmente controlada por ciertas comunidades indígenas en este momento, surge otra pregunta. Y esa es, si las tonderías controlaban este espacio, ¿cómo llegó a existir un límite interimperial? ¿Y qué impacto tuvo? ¿No? Para tratar de responder a esa pregunta, ahora quiero avanzar al segundo de los dos ejemplos,
el fuerte que se llamaba Santa Tecla, que quedaba más o menos por la misma zona que el ejemplo anterior, pero una década antes del último ejemplo. Pero antes de hacer eso, voy a tomar un poco de agua. En el año 1775, meses después de haber fundado el fuerte o la fortaleza de Santa Tecla, los comandantes españoles que estaban en el fuerte solicitaron la ayuda de algunos caciques, charrúas y minuanos que vivían en la zona. Según documentos del fuerte que consulté en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Argentina, los españoles querían que los caciques y sus tonderías aprendieran a ciertas personas que movían ilícitamente por el campo. O sea, querían que ellos los ayudaron a implementar la lógica del límite. Y estas personas siendo contrabandistas, gente que no tenía pasaporte, personas que venían del lado portugués, desertores militares, etcétera, etcétera. Y según estos informes del fuerte, los caciques aceptaron, pero tenían 3 demandas o condiciones. Primero, los españoles les tenían que pagar regularmente. Segundo, los españoles tenían que cambiar a un capitán que estaba ahí por otro elegido por las tolderías para servir como intermediario. Tercero, los españoles se quedarían en las inmediaciones del fuerte, que los españoles mismos no patrullarían, ¿no?, esta zona, sino quedarse en el fuerte, y que las tolderías serían las personas que se movían por esa zona. Bueno, leyendo todos los oficios del fuerte, como pasa como todas las colecciones históricas, había mucha información no tan relevante de esta investigación en las páginas siguientes. ¿No? Información sobre víveres, información sobre la cantidad de ganado que tenían, sopló fuerte el viento y se levantó el techo de uno de los edificios, cosas así. Pero al año siguiente ocurrió algo importante para la historia regional. Y eso es que los portugueses invadieron, según la perspectiva española, según la perspectiva portuguesa, estaban retomando sus propias tierras. Pero el año siguiente los portugueses atacaron, tomaron el fuerte y mantuvieron como prisioneros todos los españoles que estaban ahí. Y según documentos del lado portugués que consulté en los archivos del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, los portugueses, durante los meses entre el primer acuerdo con los españoles y esta invasión, habían estado pagando a los mismos caciques a un valor mayor a lo que les estaban pagando los españoles. Más de 800 cabezas de ganado, que valía, según los documentos, más de 1 millón de reales. Y es más, el comandante principal del ataque, el famoso Rafael Pinto Bandeira, se había casado con la hija del cacique principal, que se llamaba Miguel Ayala Caraí, que había hecho el acuerdo con los españoles en el fuerte de Santa Tecla el año anterior. Y el único, según documentos de las misiones, el único español que logró escaparse fue un tal Miguel Antonio de Ayala, cuyo nombre me da la sensación de que tenía alguna relación de parentesco con el cacique Miguel Ayala Caraí, pero no lo puedo comprobar. Y él fue el único que se escapó, y fue un capitán. Así que no sé si fue el mismo capitán que los caciques habían elegido, pero sí fue escoltado por minuanos que los llevó a una de las misiones, de las estancias de las misiones. Eventualmente, los españoles abandonaron el fuerte, los portugueses también se fueron, y los minuanos y los charrúas se quedaron en la zona. El año siguiente, según documentos de las misiones, algunos guaraníes de las misiones trataron de entrar en la zona y fueron interceptados por minuanos y charrúas que decían que estas tierras pertenecían a ellos y que no tenían permiso para entrar, ¿no? Y una década después, el mismo Miguel Ayala Caraí
fue el primer cacique que paró las partidas de marcadores portuguesas que pasaban por la zona en mi primer ejemplo. Así que el punto de todo esto es que las tolderías no simplemente ignoraron, resistieron o aceptaron el límite o la materialización del límite, sino que estaban muy involucradas tanto en su materialización como en su subversión. Y antes de avanzar quiero aclarar una cosa. Mi argumento no es que las tolderías estaban consultando los mapas. No tengo evidencia de eso. Nunca vi un caso. En este caso, hubo otros indígenas en otras zonas que sí corrigieron errores en los mapas guías que usaban las partidas de marcadores, pero en cuanto a charrúas y minuanos no tengo esa evidencia. El argumento no es que ellos consultaron el mapa y después, no sé, lo rompieron y lo tiraron. Lo que estoy diciendo es que la invención de un límite interimperial a través, en parte, de las expediciones de demarcación, cambiaron las estructuras legales y los modos de actuar en el espacio de parte de los españoles, los portugueses y las personas de las misiones. Y las tolderías percibieron estas diferencias a través de sus interacciones, a través de ver lo que estaba pasando, y respondieron a estas acciones. Así que para matizar un poco ese argumento, diría lo siguiente. Bueno, primero que la demarcación de límites orientó las acciones de la política colonial de ambos lados hacia esta zona. Si nosotros, otra cosa que hice en el libro fue tratar de mapear los asentamientos portugueses y españoles en la zona después de la demarcación de límites. Ustedes se acordarán que en el mapa anterior, que terminó en el año 1750, casi todos los asentamientos principales estaban por el perímetro de la región. Si seguimos ese ejercicio después de las demarcaciones, vemos una correlación entre la demarcación del límite y la fundación posterior a ciertos asentamientos en la misma zona. Del lado español, esto significaba más que nada la fundación de fuertes militares, como Santa Tecla. Existía lo que se llamaba la comandancia de frontera. Del lado portugués, al principio, esto significaba repartir títulos de tierra, sesmarías. Hay mucho escrito sobre eso en otras investigaciones, pero una cosa que sí puedo agregar es que las personas que firmaron esas sesmarías para verificarlas eran miembros de las partidas de marcadoras en general, que verificaron que tenían posesión de esa tierra. Y ambos lados hicieron ambas cosas. Los españoles también repartieron mercedes o títulos de tierra, y los portugueses también, como se pueden ver acá, fundaron fuertes. Pero el punto es que esto ocurrió después y no antes de las demarcaciones de límites. Además, ambos lados repensaron sus relaciones con las tolderías. Del lado de los españoles, esto significaba una política de violencia sistemática y directa. Lo que se pueden ver acá es una tabla que armé de las salidas españolas o de las misiones en donde atacaron y llevaron cautivos de las tolderías. Y estos son todos los que yo pude identificar y que aparecen en todas las otras investigaciones que existían hasta el momento de mi libro también. Y lo que podemos observar es que por más que existía ese patrón desde hace mucho tiempo, a partir de los años 50 hubo una intensificación de esta política. Desde 1750 hasta 1752, o sea, los 2 años, las expediciones mismas no empezaron hasta 1752 en esta zona. Así que justo en las vísperas de las expediciones, los españoles empezaron a armar campañas militares donde donde sorprendieron, mataron muchos miembros de las tolderías y llevaron como cautivos otras personas a Buenos Aires, a las Misiones, a Montevideo y a otros lugares más lejanos. Vemos la misma tendencia a partir del año 1797,
un año después de terminar la demarcación del Tratado de San Ildefonso. Eso terminó en 1796. ¿No? Y durante la próxima década vemos la misma política. Y si nos fijamos en el texto de estos documentos, vemos un discurso geográfico para justificarla. Primero, el discurso de que eran las tolderías que eran invadiendo a las estancias españolas o misioneras de la zona, ¿no? Un argumento que depende de a quién le pertenecía la tierra, ¿no? No son invasiones si las tierras pertenecían a las tolderías. También citaron la movilidad de las tolderías para hablar en términos como más raciales, de su mala inclinación, de su vagancia. Y hablaban de limpiar el campo, de arreglar el campo. Y la palabra que más usaban era exterminar a las tolderías, que en ese momento no solamente significaba matar, sino desterrar de la zona, ¿no? O sea, una política explícitamente que se orientaba explícitamente hacia sacarlos de su lado del supuesto límite. Al mismo tiempo, durante estos años, no encontré ningún caso de los portugueses haciendo lo mismo en esta zona, ¿no? De hecho, vi muchos casos de pactos de mutua ayuda. En el año 1775, que es el que mencioné en el último ejemplo, 1786, 1801, 1805 y 1806. ¿Y cómo explicamos esta bifurcación de políticas en este momento? Sobre todo porque no eran políticas más amplias a nivel imperial, ¿no? El mismo gobierno español en Buenos Aires estaba haciendo muchos acuerdos con tolderías al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en otras partes de Brasil hubo muchas campañas orientadas a forzar a los indígenas a asentarse en pueblos o hasta a sacarlos de la tierra, ¿no? Mi argumento es que eso tenía mucho que ver con la política territorial de ambos lados después de la demarcación de límites. Si vamos un mapa para atrás, podemos observar que si cortamos la región como yo hice en este mapa, la mayoría, o todos los límites que corrían por supuestos límites que corrían por la zona, dejaban la mayor parte del ganado vacuno que estaba por donde estoy moviendo la flecha acá, del lado español. Así que los españoles estaban comprometidos con reforzar el límite y no dejar que entraran los portugueses a esta zona, y de repartir títulos de tierra y de eliminar a las tolderías de esta zona, mientras que los portugueses querían acceder todos estos límites, pero no querían, pero también querían mantener la política geográfica de mantener un límite, porque les beneficiaba en otras zonas, en Amazonas o en otras partes de Brasil. Pero bueno, como vengo diciendo, mi interés principal no es la política española ni la portuguesa, sino la respuesta de las tolderías. Y eso obviamente es muy difícil de identificar, porque no podemos identificar las voces de las tolderías en los documentos. Tenemos que tratar de interpretar sus acciones. Así que para tratar de llegar a eso, una cosa que hice fue seguir el mismo ejercicio que hice antes, con la ubicación de las tolderías. Esta vez del año 1750 hasta 1810. Y lo que podemos observar, si mapeamos las ubicaciones reportadas de tolderías según la documentación y los coloreamos según la década, podemos ver que a lo largo del tiempo hubo más evidencia de acciones cerca de donde corrían los supuestos límites y menos evidencia de su autonomía y sus acciones en otras partes. Ahora, repito que este es un mapa de un archivo de información, o de información sacada de archivos. No necesariamente representa tolderías en sí, y hay que interpretarlo de esa forma. Con eso quiero decir que una parte de lo que estamos viendo es más presencia colonial en ese espacio. Más fuertes, más títulos, más administración en esas zonas generaban más documentación.
¿no? Por esa zona donde corrían los límites. Eso desde ya. Al mismo tiempo, podemos observar menos citas en lugares en donde si las tonderías todavía mantenían su autonomía, aparecerían. Y no aparecen. Además, si nos fijamos en los movimientos de ciertos caciques y los usamos, y si asumimos, y quizás hace mucho asumirlo, pero si asumimos que los caciques movían con sus propias tonderías, vemos que muchos caciques que se movían por el perímetro de la región en las décadas anteriores, empezaban a trabajar cada vez más donde estaba el límite. También hay muchas anécdotas en los documentos que hablan de un movimiento hacia esa zona. Pero ¿cómo lo explicamos? ¿No? ¿Cómo explicamos esta supuesta migración? O este supuesto conjunto de migraciones distintas. Yo diría, otra vez, que en lugar de la tontería, fue mucho más importante entender dónde estaba una tontería, que qué rótulo étnico se usaba para identificarla en la documentación colonial, para entender cómo las impactó la invención de un límite y los intentos a materializar el límite. Quiero decir lo siguiente con eso, que para las tonterías que vivían en el sur y en el oeste, los dos tratados y los cambios territoriales que generaron fueron muy problemáticos. ¿Por qué? Bueno, en parte, una parte de ambos tratados fue que el asentamiento portugués de Colonia Sacramento iba a pasar a manos españolas, ¿no? Porque lo más importante era mantener el límite y no podía haber un enclave portugués del lado español del límite. Y para las tonterías eso significaba que perdían su acceso, de algún modo, al comercio atlántico, que no podían usar las tensiones entre los españoles y los portugueses en el sur de la región como para su ventaja en las negociaciones. También significó que ahora que los españoles podían repartir títulos de tierra, que había cada vez más colonos en sus tierras, y estoy prestando atención al tiempo, que estoy llegando a 50 minutos, así que voy a cerrar en pocos minutos. Y que estas fueron precisamente las zonas donde ocurrieron las primeras salidas españolas durante la década de 1750. Y así que hubo muchos casos de enfermedades, de más estancias en sus paraderos, de violencia y también casos de mestizaje que hizo que las tonterías desaparecieran en la documentación, no en sí mismo, pero en la documentación. Y vemos casos de algunas tonterías buscando refugio con otras tonterías más por esta zona del medio. Ahora, a diferencia de las tonterías que estaban en el sur y el oeste, las que estaban cerca de donde corrían el límite encontraron ciertas oportunidades, por lo menos por un tiempo. Ellos percibieron la necesidad colonial de materializar este límite y se aprovecharon de esa necesidad y ampliaron sus redes de parentesco, de intercambio y de poder, incorporando nuevos inmigrantes, fueran canarianos, azorianos, refugiados de otras tonterías, guaraníes de las misiones que emigraron después de la expulsión de los jesuitas, aprovecharon de las nuevas oportunidades económicas por el límite, guiando troperos o corriendo el ganado solos o controlando el movimiento a lo largo de la frontera. Así que para concluir, yo diría lo siguiente. La invención de un límite interimperial fue importante, no por un poder colonial abrumador, sino porque generó respuestas de parte de las tonterías regionales. Y las respuestas cumulativas de tonterías locales, migrando o incorporando inmigrantes, desarrollando redes de comercio, de parentesco, participando en o huyendo de la violencia, etcétera, etcétera, son lo que hicieron que el límite llegó a materializarse de algún modo. Obviamente, fueron límites permeables, hubo mucha subversión de los límites, eso sí,
pero que llegó a tener algunas a aparecer algo en términos más materiales. Sin embargo, el cambio de territorialidades eventualmente resultó en un espacio hostil e inhabitable para las personas que vivían en tonterías. Y estos imaginarios territoriales, los cuales forman el fundamento de las identidades nacionales de las provinciales hasta el día de hoy, invisibilizaron a los descendientes de la gente que vivía en tonterías en las fuentes históricas y a su vez en los imaginarios historiográficos. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, profesor Jeffrey. Fue buenísima la presentación, muy interesante. Me gustó mucho eso de las geografías del imposible, porque es muy difícil eso, trabajar con una información que no tiene el acceso directo, no tiene cómo accesar las voces de Claro. los indígenas, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es esto, contrastar todas las informaciones para intentar buscar lo que estaban haciendo. Y también me pareció muy interesante ver cómo los tres autoridades, decimos, las tres legitimidades que están peleando por la autoridad de este territorio. Porque para mí, por ejemplo, ¿no? Que estoy trabajando en el doctorado en verdad con Mato Grosso, con Pantanal, pero los mapas que conozco del territorio de la demarcación del sur de Brasil no aparece, no hay los indígenas del sur, ¿no? Esto no aparece. Yo he visto algunos mapas españoles, castellanos, pero de portugueses es casi imposible, ¿no? que aparezcan. Pero es interesante ver cómo estos indígenas buscan también el juego político, ¿no? Como eso es muy interesante. Voy a abrir ahora. Muchas gracias, profesor. También me gustaría agradecer por su pronta respuesta cuando yo puso en contacto con vos. Muy interesante. Muchas gracias de nuevo por tener vos aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y si me permiten un segundo, voy a abrir la ventana. O sea, salió el sol y ahora es como hace mucho calor, así que permíteme un segundo. Sí, claro. Voy a abrir ahora si quieren hacer preguntas, si pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos. Profesor Jeffrey, me gustaría saber un poquito más sobre este trabajo que hizo de hacer los mapas, utilizar las informaciones históricas y crear mapas. Me parece que eso es una cosa mucho interesante que los historiadores aún no saben trabajar muy bien, ¿no? Esto de special turn en how y cómo, ya estaba cambiando para inglés, ¿no? Perdón, pero cómo los historiadores pueden trabajar con esta tecnología también, ¿no? Porque si tenemos este conjunto material de informaciones del archivo, ¿cómo podemos trabajar esto haciendo mapas? Una muy buena pregunta. Y yo como que mi interés inicial cuando empecé este proyecto no fue como hacer tantos mapas, que nunca fue mi intención. Siempre fue un modo de entender lo que está viendo en los documentos. Y también al momento en que yo, o sea, fíjense, yo empecé esta investigación en el 2009, 2010. ¿No? A esa altura no había mucho escrito sobre, dentro de la historia de la cartografía, no había mucho escrito sobre indígenas más allá de los Andes o de Mesoamérica, ¿no? Porque obviamente por las relaciones geográficas hay mucho escrito sobre eso, y por los mapas de Mercedes, etcétera, etcétera. Pero no había mucho porque no aparecen de tal modo en la cartografía. Así que
también fue un momento medio donde hubo muchas discusiones sobre si usar o no usar sistemas de información geográfica, como desde mi punto de vista, como perspectivas muy polarizadas, con buenos argumentos, pero que realmente no, que no ven la posibilidad. Porque, por un lado, hay muchas posibilidades para trabajar con sistemas de información geográfica. Lo que yo trato de hacer en el libro es representar los argumentos espaciales que nosotros tomamos por sentado en la historiografía. Traté de mostrar con esos mapas para ser transparente con mi propio método de investigación y para tratar de identificar información espacial en los documentos textuales y leerlos en su conjunto, ¿no? Y de ahí veo muchas posibilidades. Al mismo tiempo, hay muchos desafíos. ¿Por qué? Bueno, en parte porque primero la tecnología que existe es una mirada en base a las epistemologías europeas en cuanto al espacio, ¿no? Esta mirada desde arriba para abajo, también como la idea, como todo lo que venimos diciendo en la historia de la cartografía se aplica también a los mapas de GIS, ¿no? Que son muy seductores, ¿no? Los mapas de GIS parecen ser verdaderos, ¿no? Parecen ser como una ventana hacia una verdad espacial, ¿no? Así que para mí lo más importante para siempre tener en cuenta es que el mapa es un argumento sobre cómo tenemos que orientar nuestra perspectiva en cuanto al espacio. Y hay que tratar de ser transparente siempre cuando uno puede, pero también tratar de, y ojalá que haya logrado hacerlo en la charla, desconstruir también sus propios mapas. Por eso traté de hablar de los problemas de mis mapas, porque tanto como un párrafo que uno escribe, como que estás usando ciertas técnicas para representar cosas y ocultar otras cosas, o para hacer un argumento. El proceso fue muy largo. No es recomendable hacerlo solo, mejor hacerlo en conjunto, porque lleva mucho tiempo, ¿no? Cada uno de esos puntos que aparecen en el mapa es un documento que tuve que leer, transcribir, anotar la información, tratar de comprobar la información, ponerlo en una base de datos, determinar cómo organizar la base de datos, hablar con otras personas sobre ese proceso, después poner la información en el sistema y tratar de interpretarla, ¿no? Así que yo me acuerdo que los primeros 6 meses de mi investigación fueron un ejercicio en identificar todos los arroyos de Uruguay. Entonces, si ustedes tienen que navegar por Uruguay, cuenten conmigo que conozco todo el sistema fluvial. Porque los arroyos, los ríos, eran las cosas que aparecían en los documentos, y de ahí uno también tiene que entender cómo se mueven. Así que hay muchos problemas. Todos estos mapas que yo puse, ninguno funciona al nivel hiperlocal. No podés hacer zoom y encontrar exactamente el lugar. Pero a una escala regional, yo creo que dentro de cierto margen de error, esos puntos representan algo. También cuando conozco algunas comunidades charrúas de hoy en día en Uruguay, como les compartí la información, porque me parece que eso es lo que corresponde, y siempre traté de ser transparente con los datos. Así que no sé si eso los ayuda con cómo planearlo. Si tienen preguntas más específicas sobre eso, estaría encantado a contestar. Parece que Junia tiene. Pero este fue mi proceso, en parte. Gracias, Jeffrey. Junia? Jeffrey, graças. Ha comprado o livro, mas ainda não pude ler-lo, só passei umas páginas. Mas queria lhe perguntar se podia falar um pouco mais desta diferença entre os portugueses e os espanhóis, principalmente após 1750, e se poderia ir um pouco mais, que para mim não ficou muito claro. E gostaria de te mostrar um mapa. É possível compartilhar minha tela?
Consigo compartilhar? No sé, Sí, es posible. Adelante, Junia. Sim, consigo. Este mapa foi vendido por... me esqueci aquele site, mas Santa Tecla está acá. Isto aqui é muito interessante, porque enquanto falava, me pensei muito acerca dos lugares sagrados de los indígenas. Porque os indígenas se cambiam de lugares, mas há certos lugares sagrados que são marcadores territoriais importantes, e creio que se criaram aí, que se cambiaram todo o tempo, de uma certa forma, interviram nesses locais. Não sei se... eu vou enviar esse mapa. Você consegue entender que lugar é este acá. Há muitas caveiras de esqueletos. Aqui é Santa Tecla. A ver. Há aqui também sí, uma... hacia, muito interessante. hacia el sur, ¿no? Sim, Itateta, Itapedra, né? Sí, sí, sí. É mapa jesuítico. E a intenção é mostrar principalmente as missões, mas creio que há pistas aqui sobre questões indígenas que são instigantes. Sí, es muy interesante. Ita, por el nombre, me suena que ese es un lugar guaraní, porque Ita Teta me suena guaraní. ¿Y este es de qué año, este mapa? Tentei investigar, mas há informação. Aqui chegaram a 1753 os desmarcadores de Espanha e Portugal. Assim, é após 53, mas não me fui muito fundo. Sí, me hace preguntar si, o sea, voy a hablar más directo a la pregunta, pero ese de Itateta me suena como parte de la guerra guaranítica. Sí, parte queda de la cerca guerra. de Caibatá. Sí. Me parece que el contexto es la guerra. Sí, sí, me parece que es ese contexto. Pero sí, Sí. a ver, estoy mirando más hacia el sur, no sé si... Cimarrones, los cimarrones están aquí. Sí, granados cimarrones, todo eso, sí. Bien. Sí, en los mapas de las demarcaciones es una excepción. Bueno, no tanto. Pero en cuanto a las tonderías, hay unos mapas de los jesuitas, por ejemplo, en 1730, donde identifican lugares importantes para las tonderías. Por ejemplo, el Cerro Acegua, que era un lugar, según los jesuitas, donde enterraban los restos de sus... chao, gracias. De sus parientes, y donde decía, según los documentos, donde se entrenaban como hechiceros. Supongo que había una zona donde había como cierto poder espiritual. Y es cierto lo que vos decís de los movimientos, ¿no? No es que estaban ambulando sin rumbo por toda la región, que tenían ciertos paraderos donde se movían, según una estación. También había lugares sagrados donde pasaban ciertos momentos del año, y también, o sea, por más que era un lugar muy, muy plano, donde había ríos, que había ciertos corredores por donde uno tenía que moverse por la zona, ¿no? Así que no tenemos que imaginarnos como llanos abiertos donde uno podía moverse en cualquier dirección. Eso es importante porque cuando nos fijamos en las ubicaciones, en las tonderías, o sea, no lo llegué a hablar sobre eso en la charla, corresponden también con sus intentos a interceptar las personas o el ganado que movían por el campo por esos lugares, ¿no? Las cabeceras de los ríos, los pasos de las tierras altas, los pasos de los ríos. Y en cuanto a así que sí, todo eso existe. Existía, y se ve más en los textos que en los mapas, pero hay algunos ejemplos, ¿no? En cuanto al cambio de política, mencioné brevemente que los españoles, después de la demarcación del límite,
empezaron con estas campañas y también a fundar distintos asentamientos. Lo hacían justamente en esos pasos, ¿no? Fundar, por ejemplo, minas en Uruguay, fundado para cerrar el paso de un lado al otro, ¿no? Y iban haciendo eso. Incluso Montevideo, Colonia y Maldonado eran lugares donde los minuanos comerciaban con barcos que pasaban, ¿no? Y después fundaron los pueblos justo en esos lugares. Así que también hay una política de asentamiento. Félix de Azara, el famoso escritor del lado español, lo hablaba explícitamente. Él decía, para lograr el arreglo en los campos, no podemos, nosotros siendo los españoles, simplemente atacarlos, tenemos que matarlos a través de los asentamientos, para cortar sus caminos. Así que sí, había todo un plan de poblamiento que se orientaba hacia materializar el límite y a su vez eliminar la autonomía indígena. Cuando hablo de otras partes de Brasil, me baso más en los trabajos de otras personas, de Hal Langford, de Ângelo Domínguez, como con el Directorio dos Índios o con Forbidden Lands Policy, todo eso, yo creo que se puede ver en el norte de Brasil como más política desde el lado portugués, en vez de como tratar de negociar para acceder al lado español, tratar de fortalecer el límite y asentar a los indígenas por allá. Pero de vuelta, eso es a través de otros estudios, no mi propia investigación. Y además, como que más allá de los españoles y los portugueses, si vamos cada vez más al norte por el río Mississippi, en Estados Unidos, la zona que ahora es Luisiana, el oeste de Florida, que donde están los españoles, los ingleses y los franceses. Tengo una colega que estudió conmigo para el doctorado, que hizo el doctorado al mismo tiempo que yo, que está escribiendo lo mismo, y ella observó lo mismo, como no sé si comunidad es la palabra correcta, pero estos grupos locales que aprovechaban de los intentos de los ingleses y los españoles de marcar una división, usando un lado contra el otro, del mismo modo que hacían con Colonia, ¿no? Con Colonia de Sacramento en esta zona, antes. Bueno, puedo hablar por demasiado tiempo, así que me voy a limitar un poco. Gracias, Jeffrey. Junia, ¿quieres hacer? Gracias. No, gracias. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, Lourdes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Me encanta este tipo de trabajos en los que a mí, que soy una ignorante de la región, me dan como muchas preguntas, más bien muchas como luz, pero al mismo tiempo me hacen ver lo mucho que hay que aprender. Pero bueno, yo lo pensaba en relación, tu trabajo en relación a lo que he visto de los grupos que le llaman nómadas ecuestres, por ejemplo, en el norte de México. En el caso de las tolderías, es lo que te digo sobre mi ignorancia, yo no sé si eran nómadas ecuestres o eran asentamientos semipermanentes, cómo se movían, pero veo que es muy interesante porque creo que aquí hay una dispersión que muestra la presencia precisamente de estos grupos antes de la llegada de los europeos y cómo vivían en digamos, en una relación, digamos, relativamente quizás armónica entre diferentes grupos. Pero la llegada precisamente de europeos y esta lucha por establecer en este caso un límite, a veces, como en el caso me parece a mí de México, Estados Unidos, como que a veces los grupos nómadas secuestros simplemente se van moviendo en función de
hacia dónde están siendo como desplazados por los europeos, como el caso de los comanches, por ejemplo, cómo se van moviendo hacia el occidente, pero cómo de pronto cruzan hacia el sur, que ya es territorio novohispano y posteriormente mexicano, y no hay problema porque la frontera no está definida todavía bien. Pero mi duda es, en este caso, ¿qué tan organizados, digamos, estaban estos grupos? Entiendo por la pregunta de Junia, que eran grupos como en el caso quizás de los huicholes en México, que tenían ciertos lugares sagrados y que se mueven naturalmente, pero que tienen cierta, como, como que dentro de ciertas regiones, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los charrúas y los minuanos, que me parece que es lo que me pareció entender, supongo que son este tipo de grupos, bueno, no seminómadas, sino más bien que tienen ciertos movimientos. ¿Hasta dónde esta calidad, digamos, de no ser sedentarios totalmente, es usada por los europeos como para, digamos, como, como decir en el discurso, digamos, que tienen más derecho ellos o como que no tienen, digamos, derecho sobre el espacio, sobre el territorio, porque quizás no están establecidos, ¿no? Totalmente. O sea, ¿hasta dónde es usada de esa manera en el discurso esa calidad de seminómadas, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias por la pregunta y también como trabajando o estudiando en Estados Unidos como referente para estudios de fronteras siempre es esa zona de que hablas, ¿no? Voy a empezar, si me olvido de la pregunta al final, haceme acordar, pero voy a empezar por la primera parte que hablaste. Tengo la tendencia de olvidarme la pregunta al final. Sí, los charrúas, bueno, yo veo los charrúas y los minuanos como muy distintos de los comanches, por ejemplo, en el sentido de que, como hablan sobre comanchería, ¿no? Pekka Amalanian tiene su famoso libro del Imperio Comanche y su expansión y conquista pero yo no, en cuanto a los charrúas, los minuanos y los poanes que no hallar, no los veo como grupos muy unidos al principio, ¿no? Como tienen sus conflictos, como por ejemplo, una cosa que no mencioné es que aquellas tonterías que estaban cerca de Colonia Sacramento usaban mucho sus relaciones con los portugueses para brindar bienes a otras tonterías más adentro y aumentar sus relaciones con ellos. Así que en documentos de Corrientes, en Argentina, que queda al noroeste como de esta zona, hay como algunos ejemplos de viajeros de Corrientes que se encuentran con tonterías que están más adentro y dicen, nosotros no, ellos se están quejando porque no pueden competir con las tonterías que están cerca del mar en términos de brindar bienes que quieren las tonterías que están en el medio. Así que hay toda esta fragmentación. Ahora, eso cambia y hay muchos también ejemplos de alianzas entre un asentamiento y una tontería versus otro asentamiento y otra tontería, ¿no? No solamente entre españoles y portugueses, sino también la ciudad de Santa Fe hizo algunas alianzas desafiando al gobernador de Buenos Aires, hizo alianzas con las charrúas que estaban a su lado, locales a esa zona. A veces hicieron alianzas Santa Fe y charrúas versus otros charrúas o versus los guaraníes de las misiones, ¿no? Y hubo batallas. Así que como hay toda esta complejidad local, por eso yo hablo de un archipiélago de asentamientos y de tonterías, ¿no? Como para ver la localidad de las relaciones. Ahora, lo que sí se puede observar en la segunda mitad Gracias, chao. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, es que todas las imágenes movieron. Que a partir de ese momento no encontré ningún caso de una tontería aliándose con un asentamiento versus otra tontería en ese momento.
También parece que hubo un proceso de etnogénesis. O sea, yo tengo una mirada muy crítica, como se habrán dado cuenta, hacia los rótulos étnicos, pero sí creo que representan algo, ¿no? Hay un algo que están tratando de capturar de forma muy imperfecta. Y hablan, después de estas invasiones de los españoles en esa década, un acercamiento de boanes, charrúas y minuanos. Hasta ese momento siempre hablaban de charrúas y minuanos como enemigos. Así que se pueden ver esos cambios. Pero en cuanto a la pregunta, que se trataba de la mirada europea hacia estos grupos móviles, ¿no? O sea, primero recomiendo los trabajos de Tamar Herzog sobre como todos los argumentos legales en cuanto a la posesión de la tierra. Me parece que, desde mi punto de vista, hubo un cambio en este momento también. Porque antes vemos varios modos de tomar posesión, según la lógica europea. Y Juni me puede corregir si me olvido de algo, porque ella también sabe mucho de esto. Límites naturales, utiposidetis, como dónde estaban físicamente, los mapas anteriores, todos como pedacitos que se podían usar en su conjunto para hacer un argumento. Y además de eso, relaciones con los indígenas locales. Así que en esta zona hubo, sobre todo alrededor de Colonia, que fue como la zona más disputada, instancias en que el gobernador de Buenos Aires, del lado español, y el gobernador de Colonia, del lado portugués, tuvieron debates sobre qué rótulos étnicos aplicar a las tonterías de la zona, porque si les decían charrúas, 80 años antes hubo un caso de un cura que bautizó a algunos charrúas, así que teóricamente eran súbditos españoles. Sus tierras pertenecerían a los españoles, ¿no? A través de ellos, por ser súbditos a la corona española. Los portugueses decían, no, son minuanos, porque si eran minuanos, eso significa que sus tierras... Así que hubo todas estas luchas de clasificación, para robar una frase, para definir quiénes eran. Ahora, y también la narración de las salidas de los españolas eran más como actos internacionales. Después de la demarcación de límites, se narra más como hechos policiales para controlar su propia tierra, y asumían que todas las tolderías que vivían de su lado del límite eran súbditos a la corona española porque vivían en tierras de España. Si pueden observar el cambio, ¿no? Antes era reivindicar tierras a través de decir que los indígenas eran súbditos. Después fue asumir que eran súbditos porque vivían en ciertas tierras. Y ahí eso como se acelera en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ni hablar, con todas esas campañas hacia el exterminio, ¿no? Eso fue como el fundamento legal que los llevó a esa lógica, desde mi punto de vista. Yo me olvidé de algún modo anterior. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Jeffrey, solamente. Ana, ¿quieres preguntar? Sí. Hola, perdona. Buenas tardes a todos. Jeffrey, muchas gracias por tu exposición y sobre todo por el libro, que bueno, espero tener pronto para poder leerlo con detalle. Una pregunta muy básica quizá, y que a lo mejor en el libro está la respuesta, pero adelantemos. ¿Hay alguna fuente indígena? ¿Algún tipo, algún vestigio escrito, visual de estas poblaciones? Es decir, que podamos tener una pista, aunque sea testimonial, de una voz o una fuente más directa de estas poblaciones, como sí que ocurre en otro ámbito americano. Muchas gracias, insisto. Excelente trabajo, felicidades. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque es una muy importante. Sí hay fuentes indígenas, pero no de estas comunidades. Hay fuentes guaraníes que existen.
Pero ellos también como que en ese momento como la idea de como una entidad indígena, como de que los guaraníes y los charrúas eran como parte, como vivían de la misma forma, como que obviamente no existía. Así que lamentablemente no tenemos eso, tenemos poca evidencia arqueológica, y los charrúas de hoy en día, cuando yo les pregunté, bueno, como que cuando fui a hablar con ellos dije, o sea, me olvidé de algo, ¿no? Fue como una presentación. Que ellos mismos, como por el trauma de esa violencia hacia ellos y como los intentos de exterminarlos, como también se están basando mucho en los documentos históricos para como reformar su historia. Sí tienen como, hay algunas historias que no son para mí, que son para las comunidades a las que no tengo acceso, que existen, pero fuentes lamentablemente no. Y ese fue en parte un gran desafío. Como al momento de empezar este proyecto estaba leyendo Barbara Mundi, estaba leyendo Daniel Ibsen, estaba leyendo todos esos libros que salen, o incluso el trabajo de Mignolo y demás sobre los Andes, donde sí había algo, ¿no? Había las relaciones geográficas, creo que Ana Pulido Rull vino acá, presentó acá antes, como los mapas de Mercedes. Alex Hidalgo también tiene un libro parecido, pero todo en esas zonas. Y todas como las expectativas que nosotros llevamos desde esa zona, como en esta zona lamentablemente no había. Y fue en parte por eso que fui tanto del lado de, bueno, ¿qué podemos? Y tampoco hay como documentos donde podemos decir, bueno, quizás encontramos una voz, ¿no? Como declaraciones o interrogaciones del Santo Oficio. Viste, como que eso siempre la fuente que usamos para tratar de encontrar una voz subalterna. No había, ¿no? Así que hay muchos problemas en simplemente usar un archivo colonial, pero tenía dos opciones, como o usarlo o no, como seguir con la invisibilización. Así que para mí ha sido muy importante tratar de comunicarme con los charrúas de hoy en día y también citarlos, ¿no? como han publicado ciertas cosas y tratar de citarlos siempre donde puedo, pero lamentablemente no hay documentación de ese momento. Y si encuentran algo, que me avisen. Jeffrey, me parece que lo que ha intentado hacer es casi, no una geografía del imposible, pero una geografía del invisible, ¿no? Hacer casi que visible el invisible que se queden estas poblaciones. Bueno, me parece que ya estamos mucho tiempo, no quiero tomar todo el tiempo del profesor. Si quieren hacer más alguna pregunta o están satisfechos. Me gustaría agradecer muchísimo a su participación. Por favor, nos quedes informados sobre el libro cuando lanzar la versión en castellano, en español, porque estamos todos muy interesados en conocer más. Nuevamente me gustaría agradecer por la bellísima exposición que nos ha presentado hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos y por las preguntas.